Hola, hola. Como dice el título, en este video les explicaré un poco sobre el futuro o qué pasará a partir de ahora con el canal. Primero que nada, les comento que desde hace 2 meses más o menos no subo nada de contenido aquí y tampoco en el canal de Instagram o en la página de Instagram porque, bueno, estaba sacándome el carnet de conducir. Tenía que presentarme sí o sí al examen práctico y, bueno, hacía las prácticas por las tardes, trabajo por las mañanas y no podía dedicarme a editar. Aparte de eso, también estaba acabando un curso que no sé si saben o les he llegado a comentar, que estaba haciendo un curso de organización de eventos, protocolo y turismo de negocios y la verdad es que, bueno, ya lo acabé y ahora tengo más tiempo por las tardes. Los últimos temas fueron bastante complicados porque eran temas sobre protocolo, era la última unidad, por decirlo así, y eran sobre leyes y todo esto, se me hizo bastante complicado. Y bueno, como ya ahora lo he acabado lo del carnet de conducir, pues ahora tendré mucho más tiempo por las tardes para poder editar, porque tengo dos videos grabados desde hace bastante tiempo. Y bueno, esos me darán el margen que necesito para poder comenzar a grabar videos nuevos. Eso por un lado. Por otro lado, la página de Instagram, como he dicho, no he publicado porque me ha decepcionado bastante el recibimiento que ha tenido por parte de todos ustedes. Quizás la mayoría no son muy seguidores o muy usuarios de Instagram. Y la mayoría de seguidores que tengo en Instagram no me siguen por YouTube. Es muy curioso. Tampoco he hecho mucha difusión, yo no soy nada experta en este tema, de influencer ni nada de esto. Voy un poco a mi aire. Y la verdad es que, bueno, pensé que tendría más recibimiento. Quería crear otro canal por el cual se pudieran comunicar conmigo. Pero la verdad, bueno, como no ha ido tan bien, dejaré el tema de los verbos, dejaré de publicarlo en Instagram porque creo que no tiene o no está cumpliendo la función que yo necesito que cumpla, que es que les informe a ustedes y les nutra de información, por decirlo de alguna manera, porque esa información es complementaria a los cursos o a las lecciones o a los videos que voy haciendo de contenido. Entonces, como por Instagram no tiene mucho sentido que siga subiendo los videos de verbos, pasarán a el canal de YouTube. Lo que pasa es que antes los hacía un video diario con un tiempo verbal diario. Y la verdad es que para mí es bastante complicado porque, como les expliqué, no tengo tanto tiempo como me gustaría. Y bueno, lo que haré será subir los que ya tenía de Instagram hechos de uno en uno porque están hechos separados. Y cuando se acaben esos videos, grabaré videos nuevos sobre verbos. Pero haré un solo video por verbo, donde diré todos los tiempos verbales. No me llevará tanta edición, así que este seguramente será un video semanal. Todos los viernes subiré por las tardes, aquí en España, el video de los verbos, con todos sus tiempos verbales, un verbo semanal. Si tienen idea de algún verbo que quieran saber cómo se conjuga, pues me la dejan en los comentarios y así lo tendré como idea para próximos videos. Por otro lado, el video de los contenidos, como les dije, ya tengo 2 videos grabados que me darán margen para poder continuar grabando. Están bastante interesantes los 2 temas que vienen. Y bueno, en el transcurso de las 2 siguientes semanas grabaré nuevos videos. Estos videos los publicaré miércoles de cada semana. Intentaré que sea cada semana. Y aparte de eso, explicarles que este será como el futuro más inmediato del canal, les quería comentar que YouTube, no sé si se han enterado algunos o algunos no, del tema este que sacó hace poco, que bueno, que necesitas una cantidad mínima de visualizaciones, de seguidores y de tonterías de estas para poder continuar publicando contenidos y que se moneticen de alguna manera. Yo la verdad es que con esto no vivo. Si viviera de estos videos,
publicaría un video diario casi, o dos. Pero como de esto no vivo, lamentablemente, me gustaría que el canal siguiese tal y cual como está hasta ahora. Obviamente entre yo más encuentre algún tipo de motivación, perdón, obviamente también haré más contenido, ¿no? Esto lo digo porque, bueno, hace poco YouTube me privó o me bloqueó los mensajes privados. O sea que ustedes no me pueden escribir mensajes privados. Porque como no uso esa herramienta tanto, pues, y como tengo tiempo que no publico, decidió suprimirlo. Entonces, me gustaría que de parte de ustedes, pues quizás hubiese un poco más de interacción con los videos. En caso de que no encuentren necesario compartirlo en sus redes sociales, pues quizás darles un me gusta o algún comentario de algo que pueda mejorar, de algo que les haya gustado, de ideas para posibles nuevos videos. Y todo esto me iría bastante bien, no solo porque YouTube vería más movimiento en mi canal, sino que a mí también me ayuda si me dan algún tipo de ideas de lo que ustedes van necesitando que les vaya explicando. Perdón. Falta muy poco para llegar a los 5.000 suscriptores. Esto ha sido bastante rápido, este crecimiento, y me gusta bastante, así que estoy muy contenta por eso. A pesar de que yo me pierdo por muchas temporadas, por mucho tiempo, la verdad es que eso me alegra bastante y me gustaría que siguiese así. Así que, bueno, simplemente darles las gracias. Y por último, para que este video no sea demasiado largo, les quiero comentar que por Instagram conocí a un presentador de televisión de aquí, de la televisión de Cataluña, que dirige un programa bastante nuevo que salió hace como 2 meses o así, poco más, 3. Un programa que nos interesa bastante a nosotros, los miembros de este canal, porque el programa se llama Catalonsky y trata sobre personas que no son catalanas que hablan catalán. Entonces, el chico, ¿vale?, que no es catalán, obviamente, es islandés, habla muy bien catalán, va alrededor del mundo, ha visitado unos cuantos países, buscando personas en esos países que hablen catalán y no sean catalanes, nacidos aquí, tengan familia, o sea por una pareja, o porque les gusta, o por X motivos hayan aprendido el catalán. Es bastante interesante ver cómo hay tanta cantidad de personas que aprenden, muchas por raíces, pero más impresionante es ver a muchas que lo hacen simplemente porque un día encontraron un video en YouTube y decidieron aprender. Esto da bastante motivación y me gusta bastante. Y cuando el chico, Haldor se llama, tuvo la presentación de su escuela de música, porque él es músico, aquí en Barcelona, yo fui y lo pude conocer en persona. Estuvimos hablando. También conocí al productor del programa y me comentó, al yo hablarle de este canal de YouTube, que para la segunda temporada estaban buscando personas que les interesara salir en el programa y explicar su historia con el catalán. Entonces, esto es un llamado para todas las personas que les interese y que quieran bueno, salir en la televisión de Cataluña, hablando, bueno, su experiencia con el catalán, cómo aprendieron, y todo esto es muy interesante. Y si les interesa todo este tema y quieren participar en el programa, pues déjenme un comentario y yo les haré llegar el correo de la chica de casting a la que se tienen que dirigir para poder participar. Y ya está, simplemente quería comentarles esas cosas, explicarle un poco estos videos, qué sentido tenían y cómo seguirán a partir de ahora en adelante. Espero que sigan allí, me gusta mucho todo esto que se está creando aquí, cuando la gente me escribe por privado. Espero que siga siendo así, incluso mejor, y nada, pues nos vemos esta semana. El miércoles subiré el video de contenido, el viernes subiré video de verbo, porque creo que antes del viernes se acabarán los pequeños videos que estoy subiendo de los verbos que había hecho.
Así que nada, nos estamos viendo. Recuerden comentar si quieren algún verbo nuevo, algún tema nuevo que quieran que grabe, que les explique. Y recuerden también, si quieren participar en Catalonsky, dejármelo en los comentarios para hacerles llegar el correo. Adiós. En catalán, adeu. Hasta pronto.